Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. Listo, bienvenidos a Langoy Extra esta noche, lunes 21 de junio, luego de tantas pataletas y análisis sesudos con datos increíbles, alucinantes. Estamos aquí reunidos con José Incio, politólogo de la Universidad de Pittsburgh, quien nos va a ayudar un poco a desmentir todos estos criptoanálisis que han aparecido este fin de semana. Estamos también con Carlos. Carlos se va a encargar de entrevistarlo y yo estoy simplemente como presentador esta noche. Y lo estamos transmitiendo por Facebook, pero esto va a salir de todas maneras en su canal de podcast favorito. Así es. Bueno, José, como hablábamos un poco antes de comenzar a grabar, estamos hablando de una semana, hemos pasado una semana realmente intensa y se nos viene una que puede ser muchísimo peor. Sí, la semana pasada ha sido durísima. Yo creo que lo que está pasando en el país hay que tomarlo en la dimensión correcta y creo que es bastante peligroso lo que estamos viendo, ¿no? Con respecto a todos, digamos, no solo las noticias falsas, sino digamos, este ímpetu de desinformación que está generando una narrativa que no le hace para nada bien a un sistema democrático tan precario como el nuestro, ¿no? Bueno, además no solamente es una narrativa bastante perversa, sino que también ha ido sacando algunos elementos realmente horribles, ¿no? Por ejemplo, el clasismo, un clasismo espantoso. Un clasismo espantoso, o sea, te comentaba, ¿no? De estas personas que afirman que definitivamente las personas del Ande no están capacitadas para votar. Y son personas con estudios, o sea, no son fachitos de, ¿cómo se llama?, de barrio, ¿no? No son gente que tiene MBAs, son gente que ha estudiado carreras liberales, o son gente que ha hecho estudios sociales, ¿no? Estos sociólogos, psicólogos, que afirman cosas de ese calibre, ¿no? Sí, no, es que la educación formal no necesariamente te hace una buena persona, ¿no? Ahí hay una separación fuerte entre la parte más valorativa de cómo justamente tú valoras al resto o valoras tu posición en la sociedad y la educación formal que recibes, ¿no? Yo creo que esta campaña ha sido bastante polarizada y creo que ha servido esta polarización justamente lo que dices, ¿no? Hemos visto un montón de gente que pareciera que le han quitado las correas y empiezan a decir, digamos, cosas bastante fuertes, clasistas, no solo clasistas, racistas, etcétera, para justificar una suerte de comportamiento, para justificar un argumento, que es lo más digamos, ridículo que he escuchado, ¿no? Tipo, no, las personas que no saben leer no deberían votar, las personas que no saben, digamos, de ciertas zonas no, su voto no vale lo mismo que el nuestro. Es como, podrás ser educado, pero eso no te hace demócrata, ¿no? Y justamente creo que aquí lo que nos falta en la cultura digamos, democrática, pero en todos los estratos y sobre todo en nuestras élites, que creo que es allí donde estamos viendo una reacción que hace bastante daño, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha impactado más ha sido la facilidad con la que nuestras supuestas élites se han volcado hacia un relato golpista, hablando acerca de, aferrándose a elementos que pueden ser explicados de una manera relativamente sencilla para poder justificar que existe un golpe, ¿no? Ahora, lo que me queda claro es que su visión parte de, si mi candidato no gana, es que esto no es democracia. Claro. Lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? Es como, o sea, yo creo que es claro, es como en tanto te conviene eres demócrata y cuando no te conviene simplemente dejas de serlo, ¿no? Entonces es una... Sí, el comportamiento que estamos viendo de
no solo de las élites políticas, sino económica, es como, por ejemplo, Eduardo Arayán sacó este libro que es maravilloso, que es chiquito, es un ensayo muy bueno, que se llama Demócratas Precarios. Es justamente como que da la idea de lo que tú dices, ¿no? En tanto mi candidato esté bien, soy demócrata, en caso contrario, pues no me gustan los resultados y hago todo esto. Ahora, una de las cosas que a mí me parece más interesante es la enorme capacidad que han tenido los partidarios de Keiko Fujimori de hacer una separación, ¿no? Yo no apoyo a Keiko, yo quiero evitar que el comunismo llegue. Evidentemente, personas que son incapaces de definir, por un lado, qué cosa es comunismo, y por otro lado, de darse cuenta que si estás apoyando a Keiko, estás optando por ella, estás votando por ella. O sea, el votar por ella, el marchar por ella, es avalar, ¿no? O sea, yo siempre, a mí me gusta repetir esta frase de Gramsci acerca del odio a los indiferentes, ¿no? De hecho, es un mantra personal, ¿no? O sea, tú no puedes ser un ciudadano si eres indiferente, ¿no? O sea, no puedes ser tibio, ¿no? Tienes que tomar posición, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú marchas por un candidato, estás eligiendo esa opción. Por más que tú digas, en este caso específico, ¿no? Yo no estoy marchando por Castillo porque estoy marchando por Keiko, en contra de Keiko. Yo no estoy marchando por Keiko, estoy votando en contra de Castillo. La opción que estás apoyando es, por más que sea una antiopción, constituye elegir una, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las elecciones no son tan sencillas, ¿no? En el sentido de que la situación es a veces el mismo contexto te pone disyuntivas muy complejas, no necesariamente binarias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay un gran grupo que ha votado por Keiko Fujimori, digamos, tragándose sapos muy grandes, sabiendo que, digamos, lo que podría representar, etcétera, siendo un voto legítimo que ahora, cuando ven cómo se está comportando su candidata, pues obviamente se arrepienten de ese voto, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que está pasando es un sector de nuestra élite política, sobre todo esta derecha súper conservadora, que está representando o que quiere representar a Keiko Fujimori, lo cual no creo que sea una estrategia electoral muy buena, porque tienen muchos candidatos en ese aspecto, pero bueno. Pero lo que está haciendo es creando una narrativa en la cual, hasta cierto punto, ellos no perdieron, ¿no? Y crear esa narrativa de que ellos no perdieron es muy peligrosa, porque luego va a afectar obviamente el proceso de gobernabilidad más adelante, y crea justamente ese aire de incertidumbre, ¿no? Sobre todo viendo cómo se comportó el Partido Fuerza Popular en el Congreso 2016. Lo que se viene hacia adelante, o sea, yo no veo alguna luz al final del túnel de lo que se viene para adelante, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esta narrativa se basa en mucha desinformación. Es como crear una realidad alterna, y en esa realidad alterna tú tienes que crear, digamos, esos pilares de desinformación sobre el cual, digamos, esta gente que quiere estar en esta burbuja, pues simplemente se va a aferrar. Es muy difícil para una persona aceptar que te equivocaste, ¿no? Entonces, siempre vas a tener este sesgo a tomar la información que confirma lo que tú crees. Entonces, es por eso que es muy fácil que estas, digamos, todo esto de la desinformación, los fake news, sea bastante fácil de difundir. Yo veo, por ejemplo, para poder salir de este punto, es que hay un correlato que utiliza herramientas científicas mal empleados y que utilizan para sustentar la posición de que en efecto existe un fraude, ¿no? Claro. Y esa es probablemente la posición que me preocupa más. Sí. Porque esa posición se puede tornar monolítica, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden justificar utilizando elementos que no comprenden, pero que dicen, bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, como Morenita de Bob Esponja. O matemáticamente, ¿no? La matemática. Claro. Matemáticamente podemos clasificar, como decía Popovic. Bueno. Sí, además tú luego escuchas cosas muy locas, ¿no? Por ejemplo, Lourdes Flores diciendo, yo creo que Keiko ganó.
lo cual no tiene sentido. O sea, alguien gana o pierde, no es que... Es como yo puedo decir, yo creo que Perú ganó el Mundial. O sea, no tiene ningún sentido, pero claro, utilizas, como tú bien dices, estas herramientas, digamos, esta supuesta, claro, te escudas en la supuesta objetividad de los números y la matemática para darle, digamos, fundamento a tu narrativa, pero como alguien en Twitter me hizo un comentario en una columna que saqué, era como que decía algo así como, los datos no mienten, pero los mentirosos también usan datos. Entonces es como, en realidad, la estadística digamos, las herramientas de análisis de datos o un mismo dato en sí mismo, si no está bien usado, si no está bien contextualizado, en realidad puede servir tanto para informar como para desinformar. Y aquí lo que estamos viendo es lo segundo, de una manera burda también. Entonces, porque, si bien es cierto, ellos tratan de esconderse detrás de una suerte de objetividad estadística, etcétera, alguien que maneja más el tema se puede dar cuenta que eso es algo totalmente sin sentido. Es como, claro, digamos, se escudan o se aprovechan de que podría sonar intuitivo algún tipo de análisis y que la mayoría de las personas simplemente cuando les van a creer, porque quizás no tienen, digamos, las herramientas para poder discernir si lo que está diciendo tiene sentido o no, entonces es por eso que se esparcen, pero los análisis que hacen no resisten ningún tipo de revisión. O sea, le das una vuelta a ese análisis y te das cuenta que te están vendiendo cualquier cosa, ¿no? Yo, por ahí, una de las cosas que a mí me parece más interesante, estamos hablando una vez más, ¿no?, de una especie de mercado del miedo, es que ese discurso no se modera, ¿no? Conforme va avanzando, empieza a volverse más y más exagerado, más tenso, más nervioso, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿en qué momento va a parar? Pero después me pongo a pensar que la pregunta debería ser reemplazada por esto no va a parar. Sí, es muy peligroso jugar con la polarización y yo creo que aquí lo que está haciendo Fuerza Popular ha sido utilizar el miedo como columna vertebral de su campaña, ¿no? Porque ha sido una campaña de lo que llamamos en ciencia política una campaña negativa, en el sentido de que lo que ella decía era voten por mí porque el otro es malo. O sea, no porque yo soy buena, sino porque el otro es malo. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que trata de generar? Es un sentimiento primario, que es el miedo, ¿no? Es justamente esta idea de referirte a lo que podría generar un gobierno de Castillo, ¿no? Pero trabajar con el miedo es peligroso, porque también se te puede ir de las manos. Entonces, en una sociedad tan polarizada, pero sobre todo con fracturas sociales que nunca hemos podido solucionar, entonces tú puedes tener, digamos, esta polarización se sigue alimentando. O sea, en una sociedad clasista, racista como la peruana, agregarle además y alimentándose de eso mismo, agregándole una campaña de miedo y alimentándose de ese clasismo, ese racismo, pues tienes un cóctel perfecto para digamos, o sea, no sé hasta qué punto, pero tienes un cóctel perfecto para que estas grietas sigan aguantándose y la división siga creciendo, cada uno viviendo en su mundo, y eso es muy peligroso. Por ejemplo, hablemos específicamente de los análisis que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, está, en principio, el de apoyo, ¿no? Está el de apoyo, está el de Rayi, y había uno más, si no me equivoco. Han habido varios. Yo pondría, para discutir, digamos, el de... bueno, que han habido un montón, ¿no? Un montón que... Tú mencionaste el de... En la previa mencionaste el de Lavado. Sí, está de Pablo Lavado, hay uno de Francisco, no me acuerdo su nombre, que es un físico. Luego hay otros... Bien, mira, yo pondría... Hay un grupo que te dice una narrativa con respecto a la sospecha de las actas y las irregularidades, ¿no? Que es un grupo que está supuestamente probando estas irregularidades y todos utilizan más o menos la misma cosa.
Luego están otros que utilizan otros métodos y digamos, prueban que no hay ningún tipo de regularidad, ¿no? Entonces, sí, hay bastantes, pero yo, claro, el de Ray es interesante porque fue rebotado bastante en medios y justamente apoyó esta narrativa que es la misma que utiliza Lourdes Flores. Entonces, no es que estoy diciendo que Ray hizo el análisis de Lourdes Flores, sino que es la misma cosa. Y luego tienes el de apoyo y ahora el de Pablo Lavado y el de Francisco, que me parecen que se complementan muy bien, ¿no? O sea, lo que yo he notado con el análisis de Rayi, bueno, yo no sé nada de matemáticas, ¿entiendes? O sea, yo uso una calculadora para calcular el vuelto del pan. Así que lo más probable es que si yo leo el análisis de Rayi, a mí me va a parecer sensato, ¿no? Entonces, desde mi posición de una persona ignorante en estos temas, y la posición de Rayi, de especialista, es muy fácil creerle. Sobre todo porque la posición de Rayi además abarca cierto prestigio por el trabajo que él ha realizado con Open COVID. Entonces tú dices, ok, esta persona probablemente sepa, esta persona probablemente encierre algo de verdad en lo que está diciendo. Entonces, el soltar un análisis tan descuidado como tú mencionas, que es, implica también una enorme irresponsabilidad. Además, la actitud de Rayi frente a colegas suyos que le decían, hombre, esto no está bien, era terrible. Sí, no, es irresponsable, sí. Disculpa, te corté. No, de hecho, él quería morir en su colina, el tipo. No, o sea, que su análisis fue bueno y todo eso. Sí, a ver, hay bastante pan. Has dicho muchas cosas que creo que podemos, digamos, hay bastante pan para rebanar ahí. Primero el tema de la especialidad, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Tú tienes, o sea, el mejor trabajo que se puede hacer para analizar un fenómeno social es ser interdisciplinario. O sea, tú tienes diferentes miradas a un fenómeno que es súper complejo. El fenómeno social no es como analizar la producción de una fábrica o un evento regular, ¿no? Es un fenómeno que es muy complejo porque tiene que ver con comportamiento de las personas. O sea, el comportamiento de las personas no es fácil de predecir ni es fácil de modelar, porque si no, hace tiempo que hubiésemos solucionado muchos de nuestros problemas. Entonces, la especialidad es importante, el conocimiento dominio es importante porque te permite hacerte las preguntas correctas. Entonces, claro. Tal cual. ¿Disculpa? No, claro, te estoy dando razón. En el caso de Ray, claro, él es especialista entiendo, en científico de datos, análisis de datos, pero no es especialista en ciencias sociales. Entonces, él obtiene los datos y la contribución de obtener los datos es muy buena, porque él puso los datos a un repositorio que ayudó a que otras personas puedan trabajar con esos datos. Pero de allí al salto de hacer la pregunta correcta y hacer el análisis correcto, hay un mundo de distancia. Entonces, es ahí donde yo creo que fui responsable, porque lo que tú debes hacer es llamar a alguien del dominio y preguntarle cuál sería la pregunta correcta aquí. O, si haces un análisis antes de publicarlo, lo conversas, que es lo que, digamos, el ABC de cualquier tipo de investigación. O sea, no es como que se me ocurre algo y simplemente lo publico en un contexto tan fragmentado, tan polarizado como este, y en un contexto en el cual yo como autoridad de datos, entre comillas, sé que me van a utilizar, o sea, sé que me van a agarrar lo que estoy diciendo los medios, etc. Entonces, yo no creo que haya habido una mala intención ahí, obviamente, pero ha habido mucho descuido y ha sido muy irresponsable. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es que si tú no eres especialista en el tema, hay cosas que te van a parecer intuitivas que no lo son. O sea, hay cosas que vas a decir, esto es una regularidad, cuando no lo son. Por ejemplo, ¿qué probabilidad, o sea, si es que alguien utiliza, ¿qué es lo que hace Rayi o lo que hace Lourdes Flores, que es casi lo mismo? Es decir, yo tengo este local, si hay una mesa que no se parece al resto, eso es algo sospechoso.
Y esa es una pregunta muy mal planteada, porque ahí lo que estás diciendo es que simplemente hay un grupo de personas que votó distinto a los demás, y eso lo puedes encontrar digamos, en todo lugar, en cada local vas a encontrar siempre a alguien que sale del promedio, porque lo que tú estás utilizando, el promedio, es una mala herramienta para lo que quieres hacer. Es como que te manden a limpiar una ventana y la única herramienta que tienes es el martillo, y con el martillo quieres limpiar la ventana. O sea... Claro, es tomar sopa con tenedor, ¿no? Exacto. Entonces, la herramienta no es la correcta. Y aquí yo voy a este punto, que es muy interesante. Es lo que te decía antes. O sea, hay politólogos que han trabajado por años desarrollando metodologías para detectar fraudes en elecciones. O sea, ya hay gente que ha trabajado por años en estas metodologías, que ha ido a congresos, hay muchísima gente que le ha comentado, se lo han rechazado y lo logra publicar en una revista científica. Y los que sabemos de publicar en una revista científica es que para publicar algo te toma 2 años al menos en revisiones. O sea, es algo que tú, no es como que tu primera idea, es algo que está súper validado y pasa todo el rigor científico. La revisión por pares. Exacto. Hay papers que te dan metodología para evaluar las elecciones. Y estos papers lo primero que te dicen es que lo que hace Raggi y Lord de Flores es lo que no debes hacer. Porque esas metodologías tienen un montón de problemas. Porque las elecciones se construyen en base a fenómenos irregulares. O sea, la gente va a votar según... Disculpa interrupción, pero no creo que sea necesario un paper para saber que lo que hace Lourdes Flores es lo que no se debe hacer. Claro. Se aplica a casi cualquier circunstancia. O sea, ¿cuál es la decisión equivocada? La de Lourdes. Sí, pero a lo que te digo es que a lo que voy es que suena intuitivo. O sea, y eso es hasta cierto punto una irresponsabilidad, porque puede ser una manipulación. Es decir, yo te digo algo que te suena intuitivo, y nuestra cabeza, la gente que recibe la información, nuestra mente está diseñada para completar los huecos, ¿ok? Entonces, nosotros estamos construidos, nuestra mente, para saltar a esas conclusiones. Entonces, te hacen un dibujito y te dicen, no, es que aquí están los extremos, etc. Eso no aplica para este tipo de elecciones. O sea, una elección muy polarizada, yo no sé por qué tendría que asumir que tiene una distribución normal. O sea, ¿y por qué tendría que asumir esta herramienta? Entonces... Claro, es que es lógico. Si está polarizada, o sea, no es lógico que una elección esté tan polarizada. Ergo, van a haber un montón de comportamientos inesperados. Pero no irregulares. O sea, a eso yo voy. No es irregular. O sea, la palabra irregular es muy fuerte, porque incluso no es una irregularidad estadística. Y hay otro ejemplo que te doy. Si que alguien que no conoce el tema dice, es imposible que en una elección exista un empate, ¿no? Como que las 2 personas saquen el mismo número de votos. Les cuento que en elecciones municipales pasa todo el tiempo, y ¿sabes cómo se elige un alcalde cuando empata? Con una moneda. Con una moneda. Entonces, claro, si yo utilizo el martillo de nuevo, tengo solo un martillo, que es mi promedio y mi distancia al promedio, la única herramienta que uso, pues no voy a poder explicar esos casos, o me va a parecer raro esos casos en los cuales hay un empate. Pero pasa porque estamos de nuevo trabajando con comportamiento de personas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que aquí ha habido, digamos, una ligereza de algunos claro, tú eres bueno manejando data, jalando la data, organizando la data, visualizando la data, pero de allí, o los datos, pero de allí a saltar a hacer una tipología de actas, como decir sospechosas, muy sospechosas, etcétera, o decir que hay irregularidades, hay un mundo de distancia. Por eso a mí me parece muy bueno, por ejemplo, el trabajo de esta página de Ronderos P, porque, digamos, el creador de la página, que es Gustavo Picón, entiende su dominio. Gustavo lo que hace es espectacular la forma como ha jalado toda la información y la ha puesto a disposición como, hasta aquí llego yo, ahora analícenla. Y ha facilitado que muchísima gente pueda analizar la data completa. Entonces, de nuevo, el poder analizar un fenómeno como este no es como que yo levanto, abro mi computadora, hago 2, 3 cosas y digo, ya, encontré algo. Es irresponsable hacer eso, y eso es lo que lo que ha pasado, ¿no? Cuando hablaba de Pablo Lavado, es que él lo que hace es toma las metodologías que ya están validadas y prueba que no hay ninguna irregularidad. Entonces,
igual que Apoyo, lo que hace es toma la misma, digamos, el mismo método de Raggi o de Lourdes, pero más completo. Porque Raggi y Lourdes solamente ven una elección. Apoyo ve 2 elecciones y prueba que, oye, esto pasa, ¿entiendes? Entonces no podemos decir que hay una irregularidad por este lado. No, de hecho, han habido un montón de personas que han estado haciendo un montón de comprobaciones distintas, aproximaciones no matemáticas. Por ejemplo, Acosta hizo una comprobación muy sencilla, ¿no? Que es, ustedes dicen, ¿están comparando las firmas con el padrón electoral? Pues no, porque la firma cambia con los años. Nosotros hemos comparado las firmas con las firmas de la primera vuelta, que es el registro más cercano, ¿no? Y han comparado las firmas, simplemente decir, corresponde. Claro. Corresponde. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas personas ahora? No, el fraude vino desde la primera vuelta. Es que ahí lo que estamos haciendo, ahí es la parte irresponsable ya de los políticos que están saliendo y la gente que está saliendo en medios, y también de parte de los medios que solo los invitan a ellos, ¿no? Es como, los medios quieren a alguien que les diga lo que quieren escuchar, y es lo que hemos visto, por ejemplo, en Cuarto Poder o en varios medios que invitan al que te va a decir que hay algo malo. Pero, digamos, o sea, los datos son tantos, estamos hablando de 86.000 actas, que dependiendo cómo las amaquees, vas a poder encontrar lo que quieras encontrar. O sea, si yo quiero decir que hay algo irregular, le doy una vuelta distinta a la data y mira, aquí estoy encontrando algo que intuitivamente no parece regular. Entonces, por eso yo creo que ahí el análisis no debe ser tan ligero, sobre todo cuando, digamos, puede aumentar el nivel de polarización y aumentar esa narrativa que no es correcta. Mira, yo creo que una de las cosas interesantes que ha tenido la elección, dentro de lo abominable que es que ha sido el manejo de ambos actores políticos, porque bueno, Castillo tampoco no ha sido un ejemplo de cómo se maneja, es que la construcción de la narrativa del golpe ha llegado a una situación de la cual yo creo que no se va a poder volver. Por ejemplo, ayer, los medios y un montón de gente más, empresas y demás, están apostando todo, están quemando todo a favor de la narrativa del golpe, vendiendo la idea de que va a ser posible anular las elecciones y hacer otra segunda vuelta o incluso una primera vuelta, ¿no? Que es, y ojo que postergar las elecciones es algo que este Congreso ya quería, ¿no? Y mi punto es, el ejemplo de ayer, ¿no? La de este, ¿cómo se llama? Criptoanalista, que es marino, que no es matemático, y que creo que tampoco tiene ningún tipo de formación en temas políticos, ¿no? Pero que ayer se ha dedicado a hacer análisis matemáticos. El tipo era Harry Seldon, el tipo estaba haciendo un análisis de psicohistoria, ¿no? El tipo estaba pronosticando a partir de algunas cifras que se parecían a las de Raggi Burton, que había fraude, ¿no? Sí. No, es ridículo lo que pasó ayer. Primero, o sea, pero yo no entiendo los productores de un programa que traen a alguien y no les suena raro que al que están trayendo para hablar de elecciones es un criptoanalista. O sea, ni siquiera sé si lo es, pero se presenta como criptoanalista. Si es que alguien simplemente tiene un celular y puede googlear, se da cuenta que su dominio no tiene nada que ver con el tema de elecciones. O sea, es como, yo no sé, quizás era para descifrar algún tipo de mensaje secreto entre Cerrón y Castillo, pero... Claro, o sea, en mi trabajo justamente en temas trabajo para la IFEF, una de las cosas que vemos son criptoanalistas que trabajan con temas de cifrado. De cifrado, temas de PGP, cifrado de correo electrónico, temas como CodeIAM, clientes de chat seguros, ese tipo de cosas.
Es más, cosas como el algoritmo de cifrado de WhatsApp, ¿no? Que Claro. es de punto a punto, ¿no? Esa es la chamba de ellos. Claro. O sea que, Y lo más probable es que como él como marino ni siquiera sea esa necesariamente. Me gustaría me aventuro a decir que es criptoanalista en el sentido de descifrar mensajes cifrados escritos, no necesariamente como... Porque, por ejemplo, me pareció alucinante cuando terminó su presentación agradeciendo a la empresa que le hizo la visualización. Entonces es como el señor se sentó con una computadora, abrió la imagen y empezó a decir cualquier cosa y los periodistas no le decían nada. Entonces, ahí hay un problema, porque es como, eso era no, un celar. claro, en ese momento yo recuerdo que cuando veo que el tipo agradece, en ese momento caí en la cuenta que el tipo no había hecho su análisis, No, pues, que los no, números no eran suyos. no, él hizo... O sea, los él- números, la empresa que o sea, agradeció hace visualizaciones en Power BI, que es como es una herramienta de visualización, pero alguien me estaba... es PowerPoint para estadística. Exacto. Bueno, es como un Tableau. O sea, es como un Tableau, pero un poquito más sofisticado. Pero no, o sea, a ver. Pero no, eso pero no es la un gente va a análisis. entender más que es un PowerPoint, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, yo pensé, en ese momento cuando me di cuenta, o sea, cuando veo que el tipo dice, claro, agradece quien ha hecho la visualización, pienso, el tipo no está trabajando con sus propios números, no ha hecho su análisis, nada, toda esta vaina acá se lo han dicho. Sí, sí. El tipo está leyendo un guión. Sí, y sale a decir, pero de nuevo, es como, es intuitivo, o sea, en una narrativa como esta, es como estás apelando digamos, al que te escucha 2 segundos y que crees que tiene razón, ¿no? Como que el que va a completar la historia y el que ya está, digamos, en una posición en la cual está dentro de este mundo ficticio, en esta narrativa, pues simplemente le va a sonar lógico y le va a parecer bien. Además, es como todas las falacias juntas, ¿no? Porque dicen, es marino, es inteligente, no, es como... suena criptoanalista, no, es cripto, no, esto suena matemático y esto suena bien. Pero en realidad no tiene nada que ver. Y ha sido bastante, o sea, al final yo escuché su análisis, ¿no? Y me pareció como que simplemente daba conclusiones sin ningún tipo de evidencia detrás de respaldo, ¿no? Hablaba de factores y era como, ¿de dónde sacas eso? Dijo que iba a publicar su análisis y hasta ahora no lo hemos publicado. Entonces, ese es otro punto también, creo yo, que es como toda esa gente que ha hecho su análisis nunca publica lo que hace. Es como, de nuevo, o sea... Es que no lo pueden someter a un análisis especializado, porque no se sostiene. Exacto. Es como, si alguien me dice que ha sacado lo más sencillo, igual que está mal y todo, que ha sacado un promedio, ha sacado de edición estándar, lo que sea, yo digo, bueno, dame tu código que quiero verlo para ver. Porque hay muchísimas veces en que el error, jalaste mal la data, etc. Entonces, por eso, en la ciencia todo es transparente. Tú publicas y te expones a que todos te chanquen. Y así ese es el business, ¿no? Pero simplemente publicar la conclusión y apelar a que te tienen que creer porque eres X o Y, eso no tiene sentido y eso no para nada es riguroso ni transparente. Ahora, también es que tenemos que hablar desde la posición en la que las personas que se han tragado esa narrativa, la narrativa del fraude, no necesitan demasiado para creer. No. Lo que ellos necesitan son cosas que puedan repetir para justificar que están comiéndose el fraude. Claro, claro. Sí, Y yo creo que por ese lado va. Sí, es dar algo que puedan repetir. Son pedidos que suenan. Es como, claro, pues, ¿por qué no liberan el padrón? Para poder ver las firmas, etcétera. Claro, ¿cómo la firma está ahí? Lo del padrón me parece absolutamente perverso. Porque, mira, una de las cosas que yo sé que probablemente no haya que tomar demasiada importancia ahorita. No sé si ustedes recuerdan cuando Beto Ortiz decía, ¿dónde está la gente de estos distritos que no votó, que no fue a votar? Esa gente que no fue a votar pudieron habernos alejado de este escenario, ¿ok? Y decía, yo quiero tener los nombres de esas personas que no fueron a votar. Y luego me hace pensar, por ejemplo, en cuando Chávez hizo la lista Tascón, claro, ¿no? La lista Tascón, que era básicamente una copia de la gente que firmó
para el plebiscito para sacar a Chávez. Y esa lista sirvió para hacerles prácticamente una muerte civil a toda esa gente. Es decir, aquellos que dicen que nos van a salvar del chavismo están utilizando tácticas que son indistinguibles de las tácticas chavistas que ellos dicen que van a combatir. Claro, claro. Y además o sea, es bastante... Hay una disonancia cognitiva acá bastante fuerte, ¿no? Por un lado dicen que Keiko, o la opción de que representaba a Keiko era la defensa de la democracia, y lo que estamos viendo aquí es que les importa un bledo la democracia, o sea, están haciendo cualquier cosa con respecto de cambiar los resultados, como mandar abogados de Lima a la zona más pobre del país a impugnar actas, y que ninguno le han dado la razón. Pero luego está también... Y no pagar la tasa. Y no pagar la tasa. Pero no solo eso, también está el hecho de que le dicen que le preocupa la economía y están tirando todo al cacho porque si te preocupa la economía, cierra este capítulo y empieza a trabajar como ver justamente moderas a Castillo o te aseguras que la política macroeconómica o el control de precios no se dé, ¿entiendes? Como que, pero no, simplemente es una cosa que a mí me da a entender que es una élite muy ideologizada, ¿no? Lo cual es gracioso porque ellos siempre critican a los de izquierda diciendo, todos los de izquierda están ideologizados, pero aquí los menos prácticos son ellos, porque, o sea, por ejemplo, imagínate Fuerza Popular como partido. Keiko Fujimori este año perdió las elecciones por muchas razones, pero principalmente porque llevaba 2 mochilas cargadas. El Fujimorismo de los 90, pero el keikismo del 2016. Y el keikismo del 2016 empieza con ella no aceptando perder las elecciones y todo el tema del Congreso que tuvo. Si es que Keiko está pensando en un futuro político, lo que está haciendo ahora es muy... Claro, o sea, hay una cosa importante, o sea, Keiko ha pasado a segunda vuelta no por méritos de Keiko, sino ha pasado a segunda vuelta por la atomización de la oferta de derecha conservadora en Lima. Uh-huh. Sí. Han habido 3 candidatos de derecha conservadora, de Soto, bueno, el facho Porky, ¿cómo se apellida? López Aliaga, y Keiko, ¿no? Además de derecha populista tradicional, que es el tío, ¿cómo se llama? Lescano, uh-huh. Una propuesta de centro que era Guzmán, y el impresentable de Forsyth, ¿no? Sí, o sea, entonces yo veo las propuestas. Claro. Claro, o sea, todos iban a sacar votos porque todos se acercaban a un tipo de votante, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de votante, bueno, pues dejó al ala dura del quequismo libre y sacó 13%, 14%. Sí, pero el que la derecha se haya fragmentado, yo creo que también es culpa de Keiko. ¿En qué sentido? Si ella en 2016, digamos, el Fujimorismo en 2016 se hubiese portado algo más responsable, digamos, lo que hubiese pasado es que ella hubiese sido la candidata que aglomeraba a toda la derecha porque es la que representaba en sí mismo digamos, el modelo económico, la responsabilidad política, lo que sea. Pero lo que hizo no, entonces obviamente eso permitió que se fragmente la derecha y digamos, se le traten de escabullir meter estos otros 2 candidatos. Sí, por ejemplo, yo creo que la Keiko del 2016, ella, en esta elección hubiese ganado. Por eso te digo, es que no están pensando a largo plazo, porque si es que Fuerza Popular quiere tener algún tipo de futuro político pensando en la siguiente elección o lo que sea, deberían darse cuenta que todo lo que están haciendo ahora va a ser otra mochila que van a tener que cargar más adelante. Pero están pensando muy en el corto plazo y aquí lo que me da a entender es que simplemente es cuáles son las medidas, los problemas de corto plazo que tienen es el problema judicial. Entonces, están quemando todas sus balas para eso. No te escucho. Discúlpame. La del 2016 es la que se quiso disfrazar de Keicaviar. Claro. Y que le duró poquísimo, ¿no? Le duró 1 semana o 2. Sí, pero... Se endureció el toque. Pero imagínate si es que el Congreso Fujimorista hubiese sido un Congreso responsable. Obviamente no lo fue, lo sabemos, pero ella lo que hizo fue construir un partido entre el 2011 y el 2016 y lo destruyó
con este congreso que tuvo, que fue malísimo y que ha generado toda la crisis política que estamos viviendo hasta ahora. Es por eso que, de nuevo, digo que en el cálculo que están haciendo no están considerando cuál es el efecto a largo plazo de todo esta pataleta, ¿no? Y no solo eso, sino No, que... yo creo... Ahora... Dale. No, Sí. No solo eso, sino que se están llevando al país con todo en esta pataleta. Ahora, yo creo que el rollo... Yo más bien tengo una hipótesis, y es que Keiko no responde muy bien a que le enfrenten, ¿no? Es decir, yo pienso que si Keiko no hubiese pasado por el tema de la disolución del Congreso de Vizcarra, su posición sería más fuerte. Sí, porque lo que hubiese pasado es que tomaba el gobierno y aunque la pandemia es una variable interesante aquí también, ¿eh? Porque ella hubiese cargado todos los pasivos de la pandemia. Es cierto, y probablemente su gestión hubiera sido desastrosa. Bueno, sobre todo una gestión no hay manera de... Claro. No empática. Exacto, no empática, esa era la palabra. Sí. Bueno, yo creo que con esto, la verdad, podemos terminar. Más bien te voy a dar las gracias por haber venido, por habernos ayudado a aclarar tantos temas súper necesarios. Me gustaría tenerte más adelante de nuevo. Nada, con mucho gusto. Es terrible, ¿no? Es terrible que en este momento particular se esté siendo tan irresponsable con la información. Se esté siendo tan irresponsable con la información, sobre todo de parte de aquellos que poseen acceso a un conocimiento especializado que las personas normales no poseemos y que deberían asumir su posición privilegiada con responsabilidad, ¿no? Sí. El conocimiento no solamente es poder, es responsabilidad. Sí. En esta era de información donde hay tanto dato disponible, debemos ser responsables cómo usamos la información, pero también ser críticos cuando escuchamos la información. Entonces, allí siempre hay que dar un espacio y ojalá que todo esto se calme y que va a quedar en la historia todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Listo. Muchas gracias, José. Gracias, José. Gracias a todos los que estuvieron conectados. No se olviden que esto va a salir de todas maneras en formato podcast. Y lo vamos a dejar también en Facebook, ¿no, Carlos? Así es. Pero el de podcast es para que puedas escucharlo donde tú quieras. Y bueno, el de Facebook para que te acompañe si quieres tener la ventana ahí abierta. No se olviden compartir, dejar su comentario. Y gracias a todos los que han comentado ahí. Rosalio Loaiza, Iván González, Mario Augusto Puga, Ricon, Brian Valentín, Ximena Peña, si se me escapó alguno, sorry, Diego Abanto. ¿Saldrá en formato podcast? Sí, va a salir en formato podcast. Y listo. Sí, lo comparan, Gorky también, lo Gorky comparan claro, lo comparan al matemático criptoanalista con Lex Luthor. O sea, más bien parecía Kingpin del Daredevil, de la última de Daredevil. Sí. Aunque yo lo veía igualito a un jugador de fútbol británico que se llama Paul Konchesky, que es probablemente el peor jugador que he visto en la Liga Premier en muchos años. Sí, no, fatal. Listo, gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Chao. Listo, gracias, chao.